Bueno, buen día. Nicolás anoche avisó que está enfermo. Sospecha que tiene dengue, así que me parece que van a dar un par de días reemplazándolo. Pero por lo pronto, hoy voy a dar la clase yo. Y el lunes ya veremos. Vamos a seguir la metodología de Nicolás. Vamos a hacer el repaso de lo que vieron la última clase. ¿Qué vieron la última clase? Ustedes estaban, yo no estaba. En realidad vieron el final del tema 1 y el inicio del tema 2. ¿Sí? Del tema 1, ¿qué conclusiones sacaron? Bien. El tema 1 planteó de qué se trata la arquitectura de computadoras. Vieron que todo el objetivo de la arquitectura es compatibilizar las enormes diferencias de latencias o de tiempos de operación de los distintos componentes que usamos, ¿sí? Y toda la estructura busca resolver eso y optimizar, sacarle el mayor provecho a eso. Vieron que para eso se van dividiendo la computadora en niveles de abstracción, porque es una cosa compleja, entonces la única forma de manejar la complejidad es con niveles de abstracción, igual que cuando desarrollan software o igual que cuando resuelven cualquier problema complejo. Y la arquitectura de computadoras entonces tiene una tarea de coordinar esos niveles y de que esos niveles se comporten en forma coherente, ¿sí? Ataca un conjunto de niveles. Y vieron que hay muchos cambios, o sea, como es una cosa muy compleja, esos componentes van cambiando por distintas razones y entonces la arquitectura general también va cambiando constantemente y aceleradamente, ¿sí? Hoy vamos a, o sea, ya vieron algo y hoy vamos a profundizar un poco más en parte de los cambios. Vieron que una de las formas para mejorar esa latencia o para mejorar esa optimización es no esperar a que un componente termine y empezar a usar empezar a ejecutar una segunda tarea, y entonces aparece el concepto de multitarea, donde la palabra clave es concurrencia, ¿sí? Estamos haciendo más de una cosa en forma concurrente, no necesariamente simultáneamente, ¿sí? En realidad vamos a ver que vamos a hacer también cosas simultáneas un poquito más adelante, pero el concepto de multitarea viene desde antes de que podamos hacer más de una cosa al mismo tiempo, ¿sí? Cuando vamos cambiando de uno a otro. Entonces, eso es lo que llamamos concurrencia. Y vieron el rol del sistema operativo en todo esto. ¿Qué rol tiene el sistema operativo? El sistema operativo es un software de control, sirve para gestionar los recursos, para facilitarle la vida al programador y al usuario, o sea, gestionar y facilitar el acceso a los recursos. Y hay algo más que tiene que hacer en general un sistema operativo. Brindar protección, porque normalmente vamos a estar trabajando en un entorno multitarea y queremos evitar que una tarea, por error o por malicia, interfiera en otras tareas, ¿sí? Entonces, los roles del sistema operativo son el manejo eficiente de los recursos en los dos sentidos, en el sentido de compartirlos y en el sentido de optimizar la forma de acceso. Entonces es más sencillo, yo no tengo que aprender a manejar el dispositivo y probablemente quien escribió el sistema operativo escribió las rutinas de manejo mejor que lo que haría yo, ¿sí? Son más eficientes también. Y brindar protección. Y para brindar protección, algo que es indispensable, que ya lo hemos visto en sistemas con micro, es que necesita soporte del hardware. O sea, el hardware tiene que brindar privilegios especiales al sistema operativo, porque el sistema operativo no deja de ser un software, y si el procesador no lo privilegia de alguna manera, ese software estaría en igualdad de condiciones con el software de usuario y por lo tanto no se podría proteger, ¿sí? Entonces el hardware tiene que brindar soporte para modos de protección. Normalmente el soporte es modos de ejecución, manejo de interrupciones y manejo de prioridades. Son cosas que le tiene que ofrecer el hardware al sistema operativo
¿sí? Y que si el hardware no tiene, el sistema operativo no puede fabricar. Obviamente podemos tener hardware y que el sistema operativo no lo use, ¿no? Siempre, esa posibilidad siempre está, pero al revés no. Y con eso habían cerrado el tema 1, y de ahí habían empezado con el tema 2. Y el tema 2 es las 3P. ¿Qué son las 3P? Bien, ¿y eso qué son? Son los criterios o son las cosas que vamos a mirar para decidir cómo vamos cambiando la arquitectura y si una arquitectura es mejor que la otra, o si una arquitectura nos conviene más que la otra. ¿Sí? Entonces son las 3 variables que podemos mirar o optimizar en arquitecturas de computadoras. El precio, la performance o la velocidad, y desde hace poco, porque hasta hace unos 10 años solo eran 2P, desde hace unos 10, 15 años se sumó la tercer P, que es el consumo de energía. ¿Sí? Y empezamos por la primera, empezamos por la última de las P, que era el precio. ¿Sí? Empezaron a analizar el precio. Y el precio de un chip depende del tamaño y del área de silicio. ¿Sí? Y depende con el cubo del área de silicio. Entonces, nos interesa que los chips sean más chicos, porque van a ser más baratos. Bien, ¿alguna duda de esto? Seguimos. Pero hacer un chip más chico implica que es más caro de hacer. O sea, no cuesta lo mismo fabricar un chip de proceso de 5 nanómetros que un chip de proceso de 16 nanómetros. ¿Sí? Y si se fijan, cada vez que pasamos a un feature size más chico, estos son consecutivos, feature de 0,7, casi duplicamos el costo de desarrollo del chip. Y entonces, ¿nos conviene? Porque habíamos dicho que lo queremos hacer más chico para que sea más barato, pero ahora resulta que no es más barato. Claro, si es el cubo del área y acá se está duplicando, todavía me conviene. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Fíjense el costo de diseño de un procesador de 5 nanómetros. ¿Cuántas empresas pueden afrontar un costo de diseño de 542 millones de dólares? ¿Sí? Entonces, el problema de esto es que cada vez son menos las empresas que pueden manejar ese nivel de tecnología. Porque la inversión que tienen que hacer es enorme. ¿Sí? Por eso van a encontrar que muchas empresas, porque hay otro detalle importante, y es que una vez que ustedes adoptaron este costo también baja. O sea, una vez que la tecnología de 5 se estableció, la tecnología de 10 baja el costo que tenía inicialmente porque se empiezan a aplicar ventajas, o sea, parte de este software o parte de este proceso hace que este proceso sea más barato. Entonces, los procesos más viejos empiezan a bajar de costo de lo que era su costo cuando arrancó el proceso. Entonces van a encontrar que muchas empresas trabajan acá o trabajan acá porque no están haciendo chip de tope de gama. Esto es para los chips de mayor nivel de requerimientos, o sea, los procesadores de celulares, los procesadores de computadoras nuevas, pero por ejemplo los chips auxiliares pueden estar acá. ¿Por qué? Porque el costo es mucho menor.
Si nos vamos más atrás, entramos en procesos tan obsoletos que el costo vuelve a subir. Entonces, esto es el costo cuando el proceso es el más chico que había. O sea, cuando el proceso de 16 era lo más novedoso, costaba $100 millones diseñar un chip. Cuando salió el de 10, el costo subió a 174, pero este ya bajó de 106. Probablemente muy poquito. Cuando salió el de 7, este bajó un poquito y este bajó más. Cuando salió el de 5, estos van bajando, pero hay un momento en el que empiezan a subir porque ya son demasiado viejos. A la Foundry tampoco le conviene mantener procesos de 400 nanómetros. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen una foto al día de hoy del costo de diseño y del costo de producción en función de esto, hace una curva que vuelve a subir. Y si se van a procesos demasiado viejos, también les sale caro. Por eso es que fabricar hoy un 386 con el proceso original les puede costar $1.500 millones. ¿Sí? Porque no van a encontrar una foundry que lo haga. Entonces, en general, en todas estas cosas que están vinculadas a avance de tecnología y tamaño, hay un tamaño que es la punta de lanza, que es el proceso más de mayor performance que podemos obtener hoy, y hay un proceso, que suele estar 2 o 3 atrás, que es el más económico. ¿Sí? Y ustedes pueden elegir entre el proceso y la performance que quieren obtener. Como nosotros en arquitectura de computadora vamos a estar hablando siempre de los chips más nuevos, siempre nos vamos a estar moviendo en el proceso de punta en general. ¿Sí? Eso aplica a chips periféricos. Bien, ahora, resulta que diseñar un microcontrolador, un microprocesador, lleva tiempo, además de plata, o sea, además de llevar $542 millones, lleva entre 3 y 5 años. Eso quiere decir que si ustedes deciden hoy que van a fabricar un chip para competir a Intel y lo fabrican con las condiciones de hoy, cuando lo vendan va a ser obsoleto. O casi. ¿Sí? Hay un desfasaje entre el diseño, la fabricación y la venta. O sea, estos 5 años van desde acá hasta acá. Entonces, cuando el chip se diseña pensando en el proceso de fabricación que probablemente esté disponible dentro de un par de años. Y los procesos de fabricación que ustedes están comprando entraron en procesos de fabricación, en los primeros procesos de fabricación, hace un par de años. Si alguno sigue las noticias de los nanómetros de los chips de Apple, que en este momento es uno de los que está trabajando con proceso más chico, TSMC, que es el fabricante, es la foundry que fabrica los chips de Apple, dijo que su proceso de 2 nanómetros estaba listo o estaba en pruebas hace más o menos 1 año y medio, pero recién, creo que el iPhone 15 que salió el año pasado es el primer chip fabricado en 2 nanómetros, pero ya hace 1 año y pico que estaban poniendo a prueba, a punto el proceso. Y para eso el chip se empezó a diseñar cuando estaban en el de 5. O sea, cuando estaban, no sé, cuando salió el iPhone 13, ya estaban pensando que el 15 iba a salir en proceso de 2 nanómetros y tenían planificado estos 5 años. ¿Sí? Ya están trabajando en el de 1.8, pero probablemente el de 1.8 recién lo veamos dentro de 2 años. ¿Sí? Entonces, hay una coordinación muy grande entre el diseño y la foundry, sobre todo cuando queremos trabajar en los procesos de punta. ¿Y cómo sabemos qué proceso va a haber dentro de 2 años? Pero eso va a estar dentro de 2, dentro de 4, dentro de 1,5. En algún momento, o sea, el próximo proceso va a ser 0,7, pero ¿cuándo va a estar?
Esa es la pregunta. Yo no arranco un chip hoy, lo tendría que diseñar. Hoy estamos en 2 como proceso de punta. ¿Lo tendría que diseñar para 1.8 o para 1.5, que creo que debe ser el que sigue? ¿O seguiría? La fábrica va a estar en las mismas condiciones que vos. En realidad, hay que adivinar. A ver, cuando una empresa hace un presupuesto del año y dice, este año vamos a tomar tanta gente y vamos a hacer tantas cosas porque vamos a vender tanto. Adivina cuánto va a vender. Con el tiempo vas adivinando más o menos bien. ¿Sí? Pero en muchas cosas adivinás. Es una mezcla de adivinar y planear, por supuesto. ¿Qué haces? Usás el pasado para predecir el futuro. Bueno, hace mucho tiempo, por ahí ya la escucharon hablar, hubo uno de los fundadores de Intel que hizo una predicción. ¿Qué dice la predicción? Ya que hay un par que hacen así. Correcto. La ley de Moore, que se formuló en 1965, ni yo había nacido, dijo, o sea, lo que hizo Moore fue observar los chips entre el 59 y el 64 y darse cuenta que esto era más o menos una recta y que cada 2 años se duplicaba la cantidad de integrados de transistores disponible en un chip. Y dijo, es muy probable que esto siga. Y no se equivocó. Durante los últimos 50 años, casi, se viene cumpliendo la ley de Moore. En realidad esto es medio tramposo. ¿Por qué? Porque la ley de Moore se viene cumpliendo porque los fabricantes creen que la pueden cumplir, entonces se esfuerzan para llegar y entonces se sigue cumpliendo y se siguen esforzando y es como un círculo vicioso o virtuoso, si lo quieren en este caso, porque lo que vamos ganando es nivel de tecnología. ¿Sí? Entonces, como se sigue pudiendo seguir el ritmo, bueno, las mismas empresas se ponen como meta y planifican duplicar en los próximos 2 años y lo siguen consiguiendo. ¿Sí? Se cumplió durante 50 años, pero si bien nosotros recién vimos que no es una recta, esto es exponencial, se duplica la cantidad de transistores por año. Es una barbaridad. Esto quiere decir que la performance de una computadora del día de hoy es 10 millones de veces más rápida que una computadora del 65. ¿Sí? 10 millones de veces es muchas veces. Muchas. Piensen que su auto consume 10 millones de veces menos combustible. O que va 10 millones de veces más rápido. Lo que quieran. ¿Sí? Es una bestialidad. Hay que pensar que a la Luna fuimos con computadoras mucho... La computadora de a bordo del Apolo tiene menos poder de cálculo que el chip que normalmente tiene puesto un cargador USB para negociar la potencia. En poder bruto de cálculo. Sí. Y el programa del Apolo, escrito en Assembler impreso, es una cosa así de alta, si lo vieron alguna vez. O sea, de papel, ¿no? Doblados así, es así de alta. Sí, las diferencias son brutales, al punto tal de que es muy habitual tener en un celular un emulador de un juego que era toda una computadora de los 80 o de los 90. Y es un software que hace emulación, que es un rendimiento pésimo, y así todo. Les sobra tiempo, o sea, muchas veces hasta tienen que ir despacio, porque si corrieran a plena velocidad no podría jugar. ¿Sí? O sea, es brutal la base de performance y viene de la mano de la ley de Moore. Viene de la mano del tamaño del área. O sea, en realidad viene de la mano de la ley de Moore porque la ley de Moore lo que predijo es la duplicación de transistores. La duplicación de transistores implica
no solo que son más chiquitos, sino que pongo más y tienen más complejidad. Y esas dos cosas me dan la mejora de performance. La mayor complejidad y la mayor inteligencia en usar las cosas y el que sean más chicos y pueda poner más en el mismo precio. Porque los costos bajaron 10.000 veces. O sea, la performance subió 10 millones y el costo bajó 10.000 veces. ¿Sí? Entonces, tenemos un celular que cuesta una fracción de lo que costó, no te digo la computadora de a bordo de la Luna, que debe haber salido cara, pero de la IBM que hacía los cálculos de trayectoria, que esas se vendían un poco más, entonces podían tener un costo un poco más estable, y el celular que tenés cuesta la 10.000ª parte y tiene 10.000 veces el poder de cálculo. ¿Sí? Ahora, la ley de Moore no habla ni de performance ni de costo, habla de cantidad de transistores, pero la cantidad de transistores tiene una relación directa con la complejidad del circuito, y esa complejidad mejora performance, y tiene una relación indirecta o implícita con el área que ocupa un transistor, y esa es la que habla de los costos. ¿Sí? Por eso la ley de Moore, si bien habla de una cosa en particular, está dándote tendencias de esto también. ¿Sí? ¿Y cuántos escucharon nombrar que, bueno, pero la ley de Moore se acaba? Por la cuestión de que a cierto nivel quieren hacer el tamaño de los transistores pasan fenómenos cuánticos, puede ser. Correcto. Pero la ley de Moore viene prediciendo que se acaba desde... No te digo desde que yo cursé arquitectura, pero mitad de camino. Sí, yo cursé arquitectura hace 27 años. Entonces, pareciera que está llegando a su fin. En el 2010, un Xeon 5 tenía 2,3 billones de transistores y el mismo del 2016 tiene 7,2. ¿Cuánto debería tener según la ley de Moore? ¿Cuánto? No. Este es el que se tenía que duplicar. ¿Y cuántas veces se tenía que duplicar? En el 2012 tendría que haber tenido 4,6. En el 14 tendría que haber tenido 9,2. Y en el 16 tendría que tener en el orden de los 18. Y solo tiene 7. ¿Sí? En realidad, lo más probable es que se desacelere, es decir, siga creciendo, pero empiece a cambiar esa pendiente y vaya más despacio. Yo creo que no, porque, o sea, en algún momento, no sé, dentro de 150 años es muy difícil decir dónde vas a estar. Por ahí dentro de 150 años no fabricamos más circuitos integrados. O no usan transistores. Pero la realidad es que la ley de Moore, como decíamos recién, está midiendo dos cosas. Está midiendo el tamaño del transistor y la cantidad de transistores que sos capaz de integrar en una sola oblea. Exactamente, o sea, los chips no solo hicieron los transistores más chicos, se hicieron más grande el área que ocupa cada chip. Porque fueron mejorando también, o sea, al mejorar también los procesos, mejoraron también las contaminaciones y les permitió que el yield, que es el desperdicio, mejore y entonces poder hacer un chip más grande y tener el mismo yield que tenían antes. Entonces, el aumento de transistores no viene solo de la mano de que el transistor es más chico y el límite que tenemos es que el transistor sea más chico. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos un límite en el transistor más chico? ¿En qué tamaño de proceso estamos? 2. ¿Saben cuánto mide un átomo de silicio? Yo me fijé ayer para darles este dato. Tienen un número. Del orden de los 200 nanómetros por ahí. No. Tiene que estar abajo de los 2.
O sea, por lo menos tenés que tener un átomo en cada pedazo del transistor. 0,28. Es decir, que ya nuestro transistor tiene 10 átomos. ¿Sí? Queda poco. O sea, para ese camino queda poco. Y el problema es, lo que ya mencionaron, a medida que tenemos menos átomos, se empieza a perder determinismo y empiezan a aparecer los fenómenos cuánticos, que cuando tenemos 10.000 átomos no pasa nada, pero cuando tenemos 5, sí pasa. ¿Sí? Y entonces se vuelve más complejo y más caro, y por eso es ese aumento de costo en la bajada. Además de otros problemas adicionales, como cómo hacen para pintar una máscara de 2 nanómetros. ¿Sí? Entonces, hay problemas hasta con la longitud de onda de la luz con la que generan, porque empiezan a aparecer fenómenos de difracción. O sea, ustedes pintan la máscara y se le hace una raya. ¿Se acuerdan de física? Sí, sí se acuerdan. De eso sí se acuerdan, que ustedes mandan un haz de luz y se arma todo un patrón de rayas cuando hay... Sí se acuerdan. Bueno, están en el orden de la longitud de onda de los fotones, o sea, todo se vuelve mucho más complicado. ¿Sí? No tengo ni idea de cómo funcionan las computadoras cuánticas. Entiendo que son la alternativa. O sea, entiendo que en las computadoras cuánticas el almacenamiento y demás se maneja de una forma distinta y se maneja justamente a niveles atómicos. Entonces, entiendo que esa sería la alternativa. No sé tampoco hasta qué punto va a ser una alternativa real para chip de consumo. O sea, no sé hasta qué punto va a reemplazar tan rápidamente a un procesador normal, porque las computadoras cuánticas, de lo muy poco que vi, tienen un problema de cómo se manejan los valores y de cómo se representan los valores. O sea, son muy eficientes para un tipo de cálculo en particular que tiene que ver con criptografía, que aprovechando una particularidad del fenómeno cuántico permite que lo que una computadora normal haría en 100 años, una computadora cuántica lo haga en horas. Pero eso es explotando una particularidad matemática que la computadora cuántica puede sacarle provecho y las otras no. ¿Sí? No es que sea 10.000 veces más rápida que lo que parecería cuando uno escucha el tema, sino que pueden hacer una operación en particular de una forma distinta, y al hacer esa operación, lo que sería un lazo de 10.000 millones de ejecuciones, se resuelve en una operación. ¿Sí? Ahí está el punto de la criptografía, de que las computadoras cuánticas pueden romper la criptografía. No de que sean 10.000 veces más rápidas. Con lo cual, no te puedo asegurar si ese es el reemplazo. En la página de IBM, que es uno de los fabricantes... Es uno de los que está a la cabeza de cuánticas. Sí. Hay inclusive mucha documentación sobre los algoritmos de computación cuántica, que inclusive se puede mandarle instrucciones a una computadora cuántica que tienen ellos, que creo que en estos momentos está entre los 120 qubits y los 130, la verdad que no. Bueno, ellos lo que tienen que hacer, o sea, en estas cosas funcionan si vos tenés mercado. Entonces lo que están haciendo es desarrollando el mercado. Están dándote la opción, porque de nuevo, hasta donde tengo entendido, no es una programación igual a la que tenemos en las computadoras normales. Entonces, no sé si las va a reemplazar, si se van a complementar, si van a ser tan rápidas que entonces se van a hacer emuladores y vamos a empezar a usar todas cuánticas. ¿Sí? Por ahora está muy incipiente. Algunas estimaciones pronostican que estamos muy cerca del final de la ley de Moore. El dato de que tenemos un transistor de 10 átomos suena a que estamos muy cerca, pero, insisto, yo creo que la ley de Moore se va a seguir aplicando aun cuando el proceso no baje. Porque además esto ya se predijo varias veces. Y esto es lo que decíamos. Probablemente lo que haya es una desaceleración, ¿sí? Y el avance sea más chico. Para poder seguirla tienen que surgir nuevas técnicas para hacer mejores transistores, pero aún la otra opción para que
aunque se quedase quieta la ley de Moore, sigamos teniendo avance de performance, es hacer mejor uso de esos transistores, o sea, hacer arquitecturas que aprovechan mejor todavía los recursos que tenemos, ¿sí? Que es donde se viene poniendo el foco de 10 años a esta parte. O sea, hasta hace 10 o 15 años, los avances de performance solían venir más de mejoras en el proceso de fabricación que de mejoras en la arquitectura, porque todavía era relativamente fácil. Cuando hace 10 años se empezaron a acercar al límite ese, o sea, cuando apareció ese quiebre en donde ya empezó a desacelerar, se empezó a poner más énfasis en cómo usar mejor los transistores en lugar de solo poner más transistores, ¿sí? Y hay alguien que opina que lo mejor que le podría pasar a la computadora es que se acabe la ley de Moore. Sería lo mejor que le podría pasar desde la ley de Moore. ¿Por qué? Porque esto generaría nuevas formas de trabajo. Hasta acá, como era fácil duplicar solo por fuerza bruta, venimos aplicando fuerza bruta. Al no poder aplicar más fuerza bruta, empezaríamos a usar las cosas más inteligentemente y podría ser una nueva revolución porque estamos cambiando totalmente el eje. Y esa es la etapa que se está viviendo en los últimos 10 años. Sin embargo, además, hay un tema con el costo, y es que a partir de los 28 nanómetros, el costo de un transistor ya no bajó con el área, se mantiene relativamente estable. O sea, desde los 28 nanómetros para abajo, al bajar el proceso, el transistor me debería salir más barato, porque ocupa menos área. Bueno, ya no. El transistor me cuesta más o menos lo mismo. Y si tengo más transistores, eso va a hacer que el chip completo sea más caro. De nuevo, esto es el costo del transistor en esa tecnología cuando esa tecnología es la de punta, ¿no? Y entonces, ¿por qué sigo bajando? Si ya no me sale más barato. Porque disminuir el tamaño del transistor también aumenta la performance del procesador. Cuanto más chiquito es el transistor, más altas son las frecuencias que puedo trabajar. Esto es la evolución de performance, ese 1000 millones que hablábamos, porque esto es logarítmico, a lo largo del tiempo. ¿Sí? Los procesadores se hicieron desde el proceso de 5 micrómetros a el de 3,2 nanómetros, se hicieron 10.000 veces más rápido. De esos 10.000, 100 son producto del tamaño del transistor. Y los otros 100 son producto de inteligencia en la arquitectura o de mejor uso de los transistores, ¿sí? O de poner más transistores para hacer un circuito más complejo. Entonces, bajar el tamaño del chip, bajar el tamaño del transistor, además de eventualmente bajarme el costo, que era lo que queríamos hacer al principio, me aumenta la performance. ¿Sí? Entonces, por eso sigo bajando el feature size, aunque ya el costo no está bajando, ¿sí? Pero puedo aumentar la performance. Y puedo poner más transistores, que son los que me dan esta otra parte, en la misma área. Desde hace un tiempo, no mucho, en el orden de los 4 o 5 años, alguien se dio cuenta de que, o sea, crecer el chip, ¿qué problema tiene? Pasar de un procesador, pongamos así el dato fácil, pasar de un procesador de 4 núcleos, pasar a un procesador de 16 núcleos. ¿Va a ser más barato o más caro? ¿Por qué?
Y como aumenta el precio, va a aumentar con el cubo, va a ser mucho más caro. No solo va a ser más caro, va a ser mucho más caro. Alguien se dio cuenta de que lo que se podría hacer es decir, bueno, hagamos algo parecido a lo que se hizo con los circuitos integrados y las placas. Entonces, voy a un dibujito y vuelvo. En lugar de hacer uno grandote, hagamos 4 chicos y los conectemos todo dentro de la pastilla, todo dentro del encapsulado, ¿no? Y eso es lo que se llaman chiplets. Vuelvo para atrás. Chiplet es el nombre de una de las tecnologías. Otra, o sea, la tecnología de otro de los fabricantes se llama MCM, módulo multichip. Y normalmente la conexión, lo que haría de circuito impreso, es también sustrato de silicio. ¿Sí? Donde se fijan los otros chips y se arman las conexiones. La ventaja que me da este enfoque es que no todos los chips tienen que tener la misma función. Yo ahí recién puse módulos de 2 núcleos, pero puedo tener pedazos de memoria, cachés o cosas por el estilo. Y la otra ventaja es que puedo usar chips de distintos procesos. Entonces, la parte que me es más crítica la hago en 5 nanómetros. Pero la parte que no necesita tanta velocidad la hago en 28, que es mucho más barato. ¿Sí? Y puedo combinar procesos adentro del integrado. Y eso me va a permitir bajar el costo. Además de que lo bajé porque tengo integrados chicos. También lo voy a bajar porque no necesito hacer todo en el mismo proceso. Puedo combinar chips. Los primeros procesadores grandes en usar este enfoque fueron los AMD de tercera generación de EPYC en 2017 y 2019. Bastante nuevo el proceso. Intel recién lo iba a poner lo iba a empezar a adoptar a partir de la 14ª generación, que es la Meteor Lake, que en principio salió en diciembre del año pasado, ¿sí? Pero no estoy seguro de si realmente la tiene a esta tecnología. Al que le gusta leer todas estas noticias es a Nico, entonces eso, él siempre está a la última moda de este tipo de detalles. ¿Sí? Sí me fijé que estas salieron efectivamente el 12 de diciembre creo, del año pasado, pero no encontré si realmente al final habían adoptado este enfoque. Probablemente sí, porque si ya lo habían anunciado, ya lo estaban diseñando así que lo tiene que tener. La misma idea se utiliza en unas memorias que se llaman memorias de alto ancho de banda, que son las que probablemente reemplacen a las DDR. También hubo ya 2 o 3 reemplazos de DDR que nunca sucedieron, ¿sí? Y no estoy seguro, pero creo que esto también se puede conocer como memoria 3D, porque trabajan, o sea, si ustedes se acuerdan cuando hablamos de memoria, la memoria era una matriz lineal, pero nosotros la convertíamos en una matriz cuadrada. Bueno, esto es un cubo, o sea, tienen chips apilados encima y trabajan a nivel cúbico. ¿Qué ventajas tienen los chiplets? Bueno, la primera y obvia, mejoran el chip de fabricación, ¿sí? Porque al fraccionar el chip, tengo área más chica y eso hace que tengo menos probabilidades de desperdicio, menos probabilidades de problemas, ¿sí? Y eso hace que baje el costo. Y ya vimos que, como es el cubo, el cambio de costo de acá es bastante importante. De hecho, bueno, ya lo vamos a ver, pero de 1 baja a 0,59. Permite reutilización. Si yo diseño este procesador, supongamos que de 32 núcleos, porque cada uno de estos tiene 4, y quiero hacer uno de 16, vuelta a empezar. Con este enfoque puedo vender procesadores
de 8, de 16, de 24 o de 32 núcleos, con solo cambiar la interconexión y el sustrato. Que el sustrato tampoco es que sea tan fácil de hacer, pero es mucho más fácil, no deja de ser un circuito impreso de altísima tecnología, pero un circuito impreso donde solo hay conexiones, ¿sí? En este, incluso, por ahí el sustrato es el mismo y no lo sueldo a este, no lo monto, ¿sí? El costo de esta oblea es importante. El sustrato normalmente se hace con la tecnología más baja, o sea, estos chips son de 5 nanómetros, pero el sustrato, si lo más barato es de 28, es de 28. Porque solo son cables, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Entonces, el costo de las conexiones no es tan significativo. Mejoran el consumo, y no voy a entrar, mantienen la performance, o sea, me baja el costo, pero mantienen la performance. Esto tiene la misma performance que esto, porque estas conexiones son muy parecidas, no idénticas, pero muy parecidas a las que habría internamente en el chip. Mejoran el consumo de energía. O sea, esto consume menos que esto. Pero eso vamos a entrar más adelante. ¿Y desventajas? ¿O son todas ventajas? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué hay en la imagen de la derecha que no hay en la de la izquierda? Las conexiones verdes, fíjense que aparecen dentro del chip los puertos de conexión. Yo les dije, las conexiones son parecidas, pero no son idénticas. Acá esto estaba conectado de una forma porque sabías perfectamente lo que había. Acá, si vas a pensar en que podés sacar alguno, esto va a tener que ser un poco más inteligente, los puertos de conexión. ¿Sí? Entonces, estos puertos de conexión van a ser de alta velocidad, van a ser propietarios, ¿sí? Van a andar muy bien, los vas a diseñar para esto, pero suman transistores que acá no te hacían falta. ¿Sí? Porque realmente esto tiene que ser una interfaz de conexión y acá eran medio como cables directamente. ¿Sí? Entonces, aumenta el área, o sea, cada uno de estos no es exactamente un cuarto de esto. Es un poquito más. De hecho, fíjense, se estima este procesador, que es uno de los que hablábamos recién, ¿sí? El EPIC, hecho de esta forma, se estima que hubiera tenido 777 milímetros cuadrados, y hecho de esta forma, que es como realmente está hecho, tiene 852. ¿Sí? O sea, subió el área. Sin embargo, el costo bajó, 0,59, aún con el sustrato, aún con el aumento de área. ¿Sí? Y además gané modularidad, o sea, gané poder vender las versiones subequipadas de esto a costo cero. Entonces, desventaja, hay que conectarlas, hay que desarrollar estas interfaces, hay que asegurarse de que estas interfaces no me bajen la performance, o sea, que realmente sea equivalente a esto, y aumenta el área. ¿Sí? El área total del chip se hace más grande. Y obviamente añaden complejidad. Hay otro enfoque totalmente opuesto a eso, y es que una empresa que se llama Cerebras, también en el 2019, o sea, más o menos por la misma época, dijo, no, vamos a hacer una cosa distinta y vamos a hacer un chip que ocupe toda la oblea, entera. Y hizo o generó lo que se llama integración a nivel de wafer. Usa toda la oblea sin recorte y sin empaquetar. Cuando hicieron el primero, lo hicieron en proceso de 16 nanómetros. Hoy estamos en 2, es viejo. Sin embargo, en el 19, lo más chico que habría creo que era 7. Ya no era tan viejo. Resultó que es el chip 50 veces más grande que el que había en ese momento, o sea, lograron un chip 50 veces más grande en área, con las bestialidades de 400.000 núcleos,
¿sí? Estamos muy contentos porque las computadoras actuales tienen 32 núcleos. Y 1,8 GB de memoria RAM estática. Tiempo de acceso de RAM estática. ¿Sí? Y la parte más interesante es que anduvo. O sea, porque esto ya se había intentado antes y no andaba. Pero con las mejoras en los procesos de fabricación, sí anduvo. En el 2021 hicieron una segunda versión, ya en 7 nanómetros, que tiene 850.000 núcleos y 40 GB de memoria RAM integrada. Y como les decía, la idea no es nueva, tiene mucho tiempo, solo que hace mucho tiempo no se podía hacer. Los niveles de contaminación, las formas de trabajo, etcétera, 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 hacían que eso no se pudiera. Hoy, con todos los avances de tecnología que hubo, sí se puede. Entonces, es un ejemplo de cómo los cambios tecnológicos reflotan ideas y reflotan tecnologías, y esto es algo que se da mucho en computación en general, ¿sí? Parecen como si fueran modas. Hay una que es bien patente. Empezamos con el procesamiento centralizado. Teníamos una computadora y terminales bobas porque el procesamiento era muy caro. Cuando el procesamiento bajó de costo, pasamos al procesamiento distribuido y empezamos a tener PCs. Y hace ya como 15 años, en muchos casos, se volvió al procesamiento centralizado, en donde tenemos un terminal server, donde tenemos un terminal gráfico, y el procesamiento se hace en otro lado. ¿Por qué? Por distintas razones. Porque mejoraron las redes de comunicaciones, entonces se podía mover un terminal gráfico que antes era imposible, porque se descubrió que es muy lindo tener 50 PC, pero cuesta mucha plata mantenerlas, reinstalarles el sistema operativo, y que puede ser más fácil si está centralizado, porque esas PC tenían un tiempo ocioso del 75%, entonces podía volver a poner una computadora centralizada que costaba 5 veces, pero atendía a 20 personas, ¿sí? Y como que van pasando modas, no son modas, sino que hay ideas o formas de trabajo que con una tecnología quedan obsoletas, pero que con un cambio más de tecnología pueden volver a reflotarse y a ser de vuelta la mejor opción, ¿sí? Por eso es interesante, yo estoy muy convencido, pero me cuesta convencer a la gente, que tienen que conocer algo de la historia de la computación para saber esas ideas y no perderlas, y poder descubrir el momento en el que esa idea vieja, que ya no se usa, podría ser la clave para el paso que sigue, ¿sí? Entonces, los cambios de tecnología, los cambios de necesidades, los cambios que tenemos permanentemente van haciendo que las cosas dejen de ser útiles o se vuelvan obsoletas y eventualmente vuelvan a estar de nuevo la misma idea con un ajuste. Esto es más o menos el procesador, y este era el procesador más grande de ese momento. ¿Sí? De 54 billones, que para nosotros son 54.000 millones de transistores, a 2,6, estos sí son billones de verdad, 2,6 millones de millones. ¿Sí? De 826 milímetros cuadrados a 46.000 milímetros cuadrados. O sea, así. Ahora, ese procesador no lo van a tener en la PC de ustedes. Claramente ese procesador necesita, o sea, está desarrollado para un uso específico, caso particular o sorpresa, inteligencia artificial, ¿sí? Y promete, porque todavía siguen tratando de que despegue, o sea, funciona, pero a ese procesador hay que escribirle el compilador. Hay que desarrollarle la motherboard o lo que sea donde lo vamos a poner a andar, ¿sí? Y todo eso también lleva tiempo. Entonces, todavía siguen trabajando, pero promete una mejora de performance de 300 veces. O sea,
una barbaridad en un solo paso. O sea, recién hablamos de 10 millones, pero nos llevó 50 años. Esto es en un paso. Hay industrias, farmacéutica, biotecnológica, militar, climática, que utilizan ese poder de cálculo, o sea, que pueden sacar provecho de ese poder de cálculo, ¿sí? Y que tienen la plata para pagarla. Ahora, desafíos. Obviamente, el proceso de fabricación. Sabemos que por muy buenas que sean las obleas de silicio, es imposible que haya una oblea sin defecto. O sea que ese chip tiene que tener de alguna forma, que obviamente no les dicen cuál es, una tecnología para que esos defectos, en lugar de invalidar el chip entero, invaliden un pedacito. Incluso tienen que tener la capacidad de que funcione sin ese pedacito, porque ustedes no saben cuál es el pedacito que se va a romper, ¿sí? Entonces, hay todo un tema de ingeniería alrededor de convivir con ese defecto que sabemos que vamos a tener. En el caso de los chips normales, lo tiramos. En el caso de este chip, remapeamos las funciones. Y habrá algunas funciones que no se pueden remapear y si justo le da el defecto a esa área, tenés que tirar ese chip entero, ¿sí? Pero seguro todos los chips tienen por lo menos un defecto, por el tamaño que tienen. Entonces, con esos defectos tenemos que convivir de una forma un poco más lógica que la que veníamos usando. Entonces, hay un cambio de ingeniería en el proceso de fabricación. Disipación de energía. ¿Saben cuánto consume? Lo que dice ahí. ¿Saben qué es lo que dice ahí? Esos aires consumen 4 kilowatts. Y ese chip consume 10 veces lo que consumen esos aires. Pasan 20.000 amperes, como dijo sabiamente un egresado nuestro que trabajó en Intel, por un cacho de vidrio. Porque no se olviden que una oblea de silicio es un cacho de vidrio. 20.000 amperes producen una cantidad de energía térmica que hay que sacar de esa oblea, ¿sí? Sin contar de que hay que ponerle conexiones suficientes para que circulen los 20.000 amperes. Si quieren calcular el área de 20.000 amperes, es como una cosa así el cable que le tienen que poner. ¿Sí? Y eso, 50 kilowatts. Debe ser lo que está consumiendo este piso o más. O más de lo que está consumiendo este piso de la facultad. No me arriesgo a decirte el bloque entero, pero cerca, ¿eh? Se alimenta con 0,8, ¿no? Son muchos transistores. El número de transistores tenía muchos ceros. ¿Sí? Un sistema con 32 de estos chips cuesta nada más que 100 millones de dólares. Cada chip cuesta 1,7, 1,8, no, como 12 millones de dólares. Cada chip. O sea, no es que sea para cualquiera, ¿no? Y obviamente para sacar partido de todo esto hay que escribir herramientas que aprovechen esa arquitectura, porque tiene una arquitectura distinta a lo que conocemos, ¿sí? No es lo mismo trabajar, o sea, a ver, pongamos un ejemplo bien sencillo para que lo veamos. Dijimos que 850.000 núcleos. Si ustedes tienen que hacer una obra y contratan 10 albañiles para hacer una casa, ¿será lo mismo que hacer una ciudad entera con unos 5.000 albañiles al mismo tiempo? El proceso de manejar a 5.000 albañiles es muchísimo más complejo que el de manejar 10. Bueno, alimentar 850.000 núcleos que tengan que hacer es mucho más complejo y es totalmente distinto a alimentar 16 núcleos. Las políticas y las formas de manejar 16 núcleos no sirven para 850.000. ¿Sí? Entonces, necesito desarrollar todo el software de base, sistema operativo, compilador y todo, para sacarle provecho a eso que hice. Si no, gaste plata, simplemente. Y algo de eso vamos a ver en el tema 16, cómo se alimentan estos monstruitos. ¿Funciona esto? ¿Esto es el futuro? No sabemos. La empresa dice que por ahora le va bien, ¿sí? Y por ahora venden, pero... No se sabe a qué frecuencia trabajaría.
No, no tengo ese dato. Nico por ahí, sí, Nico por ahí, o sea, Nico, normalmente de esto se lee el paper entero. Yo estoy repitiendo lo que dijo Nico el año pasado. O sea, de algunas cosas sí conozco, de otras conozco un poco menos. O sea, normalmente de lo que es la tecnología de punta, como a Nico le gusta mucho la arquitectura de computadoras, suele estar leyendo paper y noticias e indagando un poco más de datos por detrás. Yo suelo chusmear otras cosas. Entonces, detalles como frecuencias o demás no tengo. Probablemente ande en la misma frecuencia de cualquier otro chip de 7 nanómetros, o sea, debe andar en el orden de los 3, 4, 5 gigas, por ahí debe de andar. No creo que tenga menor frecuencia. Pero, algo que todavía no vimos cuando hablamos de energía, y sí, es probable que ande en esa frecuencia, por eso consume esta bestialidad. El consumo depende del cuadrado de la frecuencia. Si consume esa bestialidad es porque tiene una frecuencia importante. O sea, no es un chip que esté corriendo a 800 megas. Bien. Con eso más o menos cerramos la P de precio. Hacemos un recreo y recién empezamos con la P de performance. Bien, ¿alguna otra duda de lo que vimos? Seguimos con performance. Bien. ¿Por qué nos interesa la performance? Porque es una de las métricas que nos va a permitir elegir el procesador más adecuado para nuestro problema. ¿Sí? Una es el precio, otra es la performance y otra es la potencia. Y además vamos a ver que la performance va a ser la métrica para evaluar también las arquitecturas y que entender cómo medimos la performance en un CPU nos va a permitir entender por qué los CPU están estructurados y se fueron estructurando en la forma en la que fue sucediendo. ¿Sí? Y si yo les pregunto, ¿cuál de esos aviones tiene mejor performance? Esto les da la capacidad, la cantidad de pasajeros que carga el avión, esto le da la autonomía, en millas porque son gráficas de Estados Unidos, esto le da la velocidad y esto les da los pasajeros por velocidad. ¿Qué avión tiene mejor performance? La famosa depende. Depende para qué lo queremos usar al avión. Puede ser que me interese la autonomía, puede ser que me interese la velocidad, puede ser que me interese el consumo de combustible, que no está. ¿Sí? Y en el caso de las computadoras, ¿a qué le llamaríamos la performance? ¿Qué determinaría la performance de una computadora? Esta vez no depende. La performance está dada únicamente por el tiempo. Porque lo que les interesa es que el programa se ejecute más rápido. Y acá no hay depende. Después va a haber un montón de dependes vinculados a esto, pero en esto no depende. ¿Sí? La performance de una computadora se define por el tiempo de ejecución. Y cuando hablamos de tiempo, podemos hablar de dos cosas. Podemos hablar de latencia, que es lo que nosotros asociamos normalmente cuando hablamos de tiempo de ejecución de un programa, estamos hablando de latencia, de tiempo de respuesta. Cantidad de segundos, milisegundos, horas, días que pasan
desde que el trabajo empieza hasta que el trabajo termina. Eso es latencia. ¿Cuánto tiempo demora en ejecutarse mi tarea? ¿Sí? Pero también podemos hablar de productividad. La productividad es cuántos trabajos puedo hacer por unidad de tiempo. Parecería ser la inversa de esta, ¿sí? Porque si yo demoro 1 hora en hacer un trabajo, podría hacer 24 trabajos por día, y es como que es lo mismo. ¿Se entiende? Y es lo mismo a medias. Está claro qué es la latencia y qué es la productividad. ¿Sí? La latencia es cuánto demora una tarea. La productividad es cuántas tareas puedo hacer por unidad de tiempo o cuántas tareas puedo hacer simultáneamente. Sin embargo, si yo tengo una computadora, le saco el procesador y le pongo un procesador más rápido, ¿qué mejor? ¿Latencia o productividad? Como el procesador es más rápido, el tiempo para ejecutar la tarea es más chico. Y entonces mejoro la latencia. ¿Y con la productividad qué pasa? ¿Por qué? Porque podría ser... Como cada tarea demora menos, puedo hacer más tareas por unidad de tiempo. Entonces, con esto mejoro latencia y productividad. Pero si ahora estamos en el laboratorio y ustedes tienen que hacer una simulación, ustedes son 20 personas, hay 10 máquinas y demoran 1 hora cada uno. Y yo agrego más máquinas. ¿Qué mejoro? ¿La latencia o la productividad? ¿Y qué pasa con la latencia? No, pues se supone que el problema no es el alumno, sino es el tiempo que demora en ejecutarse. O sea, todos demoran 1 hora, o sea, es algo... Va a seguir demorando 1 hora porque las máquinas son las mismas. Tengo más máquinas, nada más. Ahora, si yo en lugar de enfocarme en la tarea que tiene que hacer cada uno, me enfoco en la tarea de todo el curso, ¿sí? ¿Cuánto tiempo que tengo que estar yo acá como profesor esperando que terminen? Cuando eran 20 alumnos, 1 hora cada uno y 10 máquinas, ¿cuánto demoraban? 2 horas. Si pongo 15 máquinas, sigo demorando 2 horas. Pero si pongo 20 máquinas, 1 hora. Entonces, si a la tarea la veo como todo el conjunto de pequeñas tareas, también mejoré la latencia. Pero no de la tarea individual, sino del conjunto total de tareas. ¿Sí? Entonces, el factor clave es si hay una cola de espera. Si yo tengo muchas tareas y tengo una cola de espera, mejorar la productividad va a mejorar la latencia. Si no tengo cola de espera, mejorar la productividad no va a mejorar la latencia. Y en cualquier caso, mejorar la productividad va a mejorar la latencia del conjunto de tareas, pero no de la tarea individual. ¿Sí? ¿Queda claro? Es importante porque vamos a hacer de las dos cosas. Vamos a poner mejores procesadores o vamos a poner más núcleos. Y el resultado va a cambiar. ¿Sí? Depende lo que querramos obtener, vamos a ir por este camino o vamos a ir por este camino. Bien. Y dijimos que entonces performance es sinónimo de tiempo. ¿Y qué tiempo medimos? Podríamos medir el tiempo total desde que yo hago clic hasta que me muestra el resultado. El problema es que en muchos programas ese tiempo total va a involucrar una cantidad de cosas enormes. Va a involucrar memoria, va a involucrar disco, va a involucrar sistema operativo, va a involucrar hasta comunicaciones.
y yo lo que quiero evaluar es la performance de los procesadores, de la computadora, de la arquitectura de la computadora. Podría llegar a admitir a la memoria en el proceso, pero el disco y el sistema operativo deberían de estar fuera de mis mediciones de performance de la computadora, ¿sí? Con lo cual eso no es un buen tiempo. Podría medir solo el tiempo de CPU. Saco todo el resto de periféricos. Pero aún en el tiempo de CPU hay cosas que son del programa y hay cosas que son del sistema operativo. ¿Sí? Y entonces tampoco es una muy buena métrica. Y lo que vamos a usar en general para medir la performance de una computadora es el tiempo del programa de usuario aislado como si no estuviese con ningún otro proceso, ningún otro sistema operativo, nada. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a medir es el tiempo de ejecución en el CPU de mi programa, sin contar ni el sistema operativo ni el resto de cosas. ¿Sí? Eso para evaluar al CPU, obviamente. ¿Sí? Después, si quiero evaluar la máquina completa, por ahí sí me voy a una cosa de estas. ¿Sí? Pero nosotros que estamos viendo la arquitectura interna de la computadora, vamos a usar este tiempo para medir. Bien. Entonces, a ver si quedó claro lo que es performance. Si yo tengo una máquina A que corre un programa en 20 segundos y otra máquina B que corre el mismo programa en 25 segundos, ¿cuál tiene más performance? Fuerte. La A. ¿Cuánto? ¿Cuánto más? ¿No saben contestar? 100%. ¿20? ¿Por qué 20? Ojo que depende cómo lo pongas, eso puede dar 25. Ah, bien, pero es 20. A la pregunta de cuánto más rápido es A que B, la respuesta es 20. A la pregunta cuánto más lento es B que A, es 25. Iba a cambiar el cociente, digamos. Exactamente. ¿Por qué va a cambiar? Porque vamos a definir performance como 1 sobre tiempo de ejecución. ¿Sí? Esa es fácil, por eso ya todos dijeron, como esta tiene menos tiempo de ejecución, tiene más performance. Y para ver cuánto más rápido es una que la otra, vamos a decir que X es n veces más rápida que Y, haciendo el cociente de X sobre Y de performance. Pero como el cociente de performance, como las performance son inversas a las proporcionales, a los tiempos de ejecución, son inversamente proporcionales a los tiempos de ejecución, el cociente de tiempos se da vuelta. Entonces, si yo quiero la performance de A sobre B, hago el tiempo de B sobre A. ¿Sí? Y lo que tengo es un 25, no un 20% más rápida. ¿Sí? Esto puede ser 1,25 o 25%. No puede ser 125%, porque 125% es 2,25 veces. ¿Está claro eso? ¿Seguro? Porque con esto van a renegar hasta el último día de clase. Suelen meter la pata en esto repetidas veces. O sea, en el primer parcial, en un práctico, en el segundo parcial. Si hablamos de
X respecto a Y, X va arriba y Y va abajo en la métrica de la que estemos hablando. Como es performance, performance de X sobre performance de Y. Si hablamos costo de X sobre costo de Y, ¿sí? Si hablamos tiempo de ejecución, es tiempo de ejecución de X sobre tiempo de Y. La referencia es la que va abajo y el que queremos comparar es el que va arriba. Y cuando hablamos de performance, como son inversamente proporcionales, después los cocientes de tiempo quedan al revés. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, espero que esté claro. Bien. Ustedes saben que los procesadores son máquinas de estados finitos. Y las máquinas de estados finitos, ¿qué tienen? Para implementar una máquina de estados finitos, ¿qué necesitan? Y algo más. Nos interesa el reloj, pero ya que estamos, necesitamos algo más. ¿Por qué necesitamos un reloj? Porque hay estados, hay memoria. ¿Sí? Entonces, los cambios de estado que vienen de la memoria, de que tiene un estado y que tiene memoria, se dan en las transiciones del reloj. Entonces, para hacer una máquina de estados finitos necesito memoria para almacenar el estado, de alguna forma, y necesito un reloj, que es el que va produciendo los cambios de estado. Entonces, nosotros normalmente, todos nuestros sistemas y máquinas de estado finito tienen un reloj que tiene pulsos regulares, pulsos de ancho constante, normalmente señales cuadradas o casi cuadradas. El ciclo de reloj es el tiempo entre dos flancos idénticos, ¿sí? Y es lo que normalmente vamos a hablar de ciclo T, ¿sí? Es la cantidad de segundos, milisegundos, etcétera, que pasan entre un flanco de reloj y el que sigue. Si esta es la señal del reloj, esto es T. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y se mide en segundos, o si quieren segundos por ciclo, pero el ciclo no es una dimensión en realidad. Bien. Por otro lado, tenemos la frecuencia. Física 1 o 2. La frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, la frecuencia la vamos a medir en hertz o algún múltiplo hacia arriba y va a ser 1 sobre la duración y se va a medir en 1 sobre segundos o en ciclos por segundo. ¿Sí? Los dos me hablan de lo mismo, simplemente son las inversas. Por ejemplo, entonces, un reloj de 2 GHz tiene un tiempo de ciclo de 0,5 nanosegundos. Eso está claro, ¿verdad? No es nada nuevo. Bien, si nosotros queremos calcular el tiempo de ejecución de un programa de dos procesadores que tienen la misma frecuencia de reloj, podríamos, en lugar de decir cuánto demora el programa, podríamos decir cuántos ciclos demora el programa y multiplicarlo por la frecuencia. ¿Sí? La cantidad de segundos que demora el programa va a ser la cantidad de ciclos que tiene el programa por la cantidad de segundos que tiene cada ciclo. ¿Sí? Que es el ciclo T, no la frecuencia. ¿Sí? O sea, antes tenía... Yo empecé diciendo que demoraba que calculaba la performance como el tiempo de ejecución. ¿Sí? Agarraba un cronómetro, medía el tiempo de ejecución y paraba, más o menos. Ahora, en lugar de medir segundos, voy a contar ciclos de reloj, que podría llegar a ser más fácil por alguna razón. Ya vamos a ver por qué vamos para ahí. ¿Sí? Y en lugar de medir tiempo, voy a contar ciclos del programa. O sea, voy a arrancar el programa y voy a contar cuántos ciclos de reloj pasan.
y lo voy a multiplicar por t, que es constante. Para un procesador dado, el t lo conozco y es constante. Asumiendo que me es más fácil contar los ciclos que medir el tiempo. ¿Sí? Contar los ciclos lo podría contar con un contador. Bien. Por ejemplo, si un programa demora 10 segundos en ejecutarse en una computadora A, que tiene una frecuencia de 2 GB, y quiero diseñar una nueva computadora B, donde quiero que ese programa demore 6 segundos en lugar de 10. Pero, para poder hacer eso, necesito que mi tiempo de ciclo, o que mi cantidad de ciclos, suba un 20%. O sea, voy a necesitar más ciclos de reloj, porque esta computadora tiene un ISA distinto a este, por ejemplo. ¿Cuánto debería ser el cambio de frecuencia? O de ciclo T, es lo mismo. ¿A qué frecuencia debería trabajar esta computadora? A 2,4. ¿Por qué 2,4? ¿Cómo llegás al 2,4? Multiplicando 2 por 1,20, vamos a llegar al 20%. Pero esos 2,4 harían que se ejecute en 10 segundos. O sea, eso harían que la B, que tiene el 20% de ciclos, se ejecute también en 10 segundos si le pones una frecuencia de 2,4. Pero querés que se ejecute en 6, no en 10. O sea, te falta un paso más todavía. Ese es el primer paso. ¿Sí? Para hacer el cálculo mental que está haciendo Miguel. Si estos 10 le sumo un 20% de tiempo de ejecución, que sería lo que pasaría acá, se va a 12. Y ahora quiero bajar los 12 a 6. Entonces, el factor final de multiplicación tiene que ser 2. ¿Sí? Es decir, que mi frecuencia tiene que ser 4. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hicimos? Para la primera computadora tenemos el tiempo de ejecución y la duración del ciclo T. Podemos despejar la cantidad de ciclos por programa. A eso le sumamos el 20% y la volvemos a meter en la misma ecuación donde tenemos la duración, la cantidad de ciclos por programa, que es la que calculamos recién con un 20% más, y podemos despejar los segundos por ciclo. Es lo que hicimos mentalmente. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Bien. Vamos con una vueltita más. Dijimos que la duración es la cantidad de ciclos por la duración del ciclo. Podríamos descomponer la cantidad de ciclos que demora en ejecutarse el programa como la cantidad de instrucciones del programa por la cantidad promedio de ciclos por instrucción. ¿Sí? Entonces, si mis instrucciones demoran en promedio 2 ciclos y mi programa tiene 1000 instrucciones, voy a demorar 2000 ciclos en ejecutar el programa. ¿Se entiende? Dos advertencias muy significativas. La primera, la cantidad de instrucciones es la cantidad dinámica, es la cantidad que se ejecuta, no la cantidad que ustedes escriben. Si ustedes escriben un lazo de 10 instrucciones, pero que se ejecuta 1000 veces, esta cantidad es 10.000, no es 10. ¿Estamos de acuerdo? De la misma forma, si ustedes escriben un if de 500 líneas y no se ejecuta, no cuenta. ¿Sí? Estamos hablando de
dinámicas, o sea, cantidad de instrucciones dinámicas, cantidad de instrucciones ejecutadas, no escritas. Y la segunda es que ese ciclo promedio por instrucción va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar en función de mi programa, porque si mi programa tiene distintas instrucciones, a menos que todas las instrucciones demoren lo mismo, entonces, bueno, no hay problema. Si las instrucciones tienen un largo variable, ese ciclo promedio por instrucción va a ser el ciclo promedio para mi programa. En resumen, la ecuación de performance va a quedar como la performance de una máquina o el tiempo de ejecución de una máquina va a estar dado por la cantidad de instrucciones que ejecuta el programa multiplicado por la cantidad de ciclos promedio por instrucción de ese programa multiplicado por el tiempo de ciclo. ¿Y por qué me enredé la vida descomponiendo la ecuación de esta forma? Bueno, la ecuación queda como T igual a CI por CPI por T. ¿Sí? CI es la cantidad de instrucciones, CPI es la cantidad de ciclos promedio por instrucción y T es la duración. ¿Por qué la descompuse de esa forma? Porque cada uno de estos factores me da información de distintas cosas. Y yo voy a poder mejorar o este, o este, o este, y es probable que cuando mejore este, por ahí afecte este. Entonces, de esta forma va a ser más fácil ver cómo influyen las mejoras que si solo veo el tiempo. ¿Sí? Hay factores que influyen en este, pero no en este, y hay factores que influyen en este o en este. ¿Sí? Por eso hice esa descomposición. Esa fórmula también aparece. La van a sufrir, la van a soñar. Aparece en el primer capítulo de Micro porque me parece haber visto algo así, digamos. A ver, no tiene ninguna ciencia. Es la duración del reloj por cuántos relojes necesitas por instrucción, por la cantidad de instrucciones. Sí, O sea, entonces, lo que pasa es que ahora vamos a usar y abusar de esa fórmula. Porque cada cosa que hagamos, vamos a ir a ver esa fórmula, ¿qué pasa? Porque esta va a ser una de las 3 métricas que vamos a estar midiendo. O sea, vamos a estar midiendo cada vez que analicemos una solución, la vamos a poner en la lupa de precio, en la lupa de performance y en la lupa de potencia. Entonces, cada vez que digamos, bueno, pero si ponemos otro caché, si ponemos, ¿qué pasa con el precio? ¿Qué pasa con la performance? ¿Y qué pasa con la potencia? ¿Sí? Y en el caso de la performance, vamos a mirar esta fórmula y vamos a ver lo que estamos haciendo, qué afecta y cómo. ¿Sí? Entonces, todo lo vamos a estar midiendo con esta fórmula. El CPI nos da información o está muy vinculado al ISA de la máquina, al set de instrucciones y a la implementación de ese ISA. O sea, no solo al formato y al tipo de instrucciones, sino a cómo está implementado y cuántos ciclos de reloj necesita esa máquina para completar cada una de las instrucciones. ¿Sí? Si bien el programa de ustedes tiene influencia en el CPI, porque ustedes pueden usar más instrucciones cortas o más instrucciones largas, y entonces el CPI cambia menos que porque ustedes mejoren el ISA. ¿Sí? Entonces, el programa de usuario afecta al CPI, pero el diseño del ISA y el diseño de la implementación del camino de datos afectan mucho más al CPI. ¿Sí? Ahí está de vuelta. Y entonces, si ustedes cambian el algoritmo, o sea, cambian la forma de implementar el programa, van a estar cambiando probablemente esto, mucho. Vamos a ver algunas técnicas para bajar la cantidad de instrucciones dinámicas ejecutadas. ¿Sí? Algunas técnicas simples y que se pueden aplicar siempre. Después ustedes pueden además pensar una forma distinta de resolver el problema totalmente distinta, ¿no? Siempre que tocamos el programa tocamos el CPI, pero es muy probable que esto cambie muy poquito y esto cambie drásticamente. ¿Sí? Entonces afecta a los dos, pero normalmente afecta más a esto. Si yo cambio el lenguaje de programación, de nuevo, afecta a los dos. ¿Sí?
Si ustedes trabajan en un lenguaje más bajo, es probable que tengan una menor cantidad de instrucciones ejecutadas que si trabajan en un lenguaje más alto. Es decir, si ustedes escriben en Python, el mismo problema, su programa va a ser 10 veces más corto, pero la cantidad de instrucciones ejecutadas es probable que sea el triple que si las escriben en C. Después ustedes tendrán que decidir si justifica que su programa sea 10 veces más corto y que demore el triple de tiempo. Si el triple de tiempo es 10 nanosegundos, seguramente no va a ser un problema. Si el triple de tiempo son 45 horas porque es una simulación, probablemente van a querer mejorar algo. ¿Sí? Bien, entonces el lenguaje de programación tiene influencia en esto. El compilador, mismo lenguaje, el compilador tiene influencia en estas dos cosas. El compilador puede optimizar código, sobre todo si es un compilador, no si es un intérprete como Python. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes le pidan al compilador, el compilador puede generar menos instrucciones o puede ocupar menos memoria, generando más instrucciones, por ejemplo. Normalmente, el uso de memoria está contrapuesto con la velocidad. Si optimizan en velocidad, usan más memoria. Si optimizan el uso de memoria, empeoran la velocidad. Son dos ejes que no se pueden optimizar al mismo tiempo. ¿Sí? El ISA, por el contrario, el ISA en general tiene mucha influencia acá y también tiene cierta influencia acá. ¿Sí? Porque hay ciertos ISA que, como son complejos, es muy difícil bajar la frecuencia de reloj para ese tipo de máquinas. Nosotros vimos muy rápidamente en sistemas con micro que las primeras computadoras tenían instrucciones muy complejas, después alguien vino y dijo, hagamos programas más simples, eso lo vamos a volver a ver más en detalle en la arquitectura, y eso nos va a permitir que todas nuestras instrucciones demoren un T. ¿Sí? Y hubo un cambio de ISA para cambiar esto y para además poder subir la frecuencia de reloj mucho. A cambio de lo cual subió esto, porque como las instrucciones eran más simples, tenía que usar más instrucciones para hacer lo mismo. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué es lo que demostraron? Que lo que bajó esto y lo que bajó esto compensaba lo que subió esto. Y el resultado seguía siendo más chico. La organización del hardware, el camino de datos interno, tiene impacto en esto y en esto. Lo vimos en sistemas con micro cuando la misma instrucción, depende de los caminos que ustedes hacían, podía demorar 3T o 5T. Bueno, son estos 3T o estos 5T de una instrucción. Después hay que hacer el promedio, ¿no? Pero es esto. Y esos caminos de datos también les permiten subir la frecuencia de operación y bajar esto. Ya esto viene del mano de la tecnología, pero aunque tengas una tecnología más grande, mejor. Si tu camino de datos es muy complejo, sigue siendo más lento. ¿Sí? Cuanto más simple es el camino de datos, más provecho puedes sacar de esa mejora de tiempo que obtenés de cambiar el proceso, porque el proceso influye acá, en la frecuencia. ¿Sí? Y la tecnología, que es lo que decíamos recién, el proceso afecta directamente a T. Entonces, esta ecuación les permite evaluar, en función de lo que está cambiando, cómo va a ser el impacto. Y si esto sube un 10, pero esto baja un 20, o si esto sube un 20 y esto sube un 30, ¿cuál va a ser el resultado final? ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Está todo clarísimo? ¿Cortamos acá? Queda un ejemplo, pero lo dejemos para la clase que viene el ejemplo como modo de repaso. Sospecho que nos vemos el lunes.